por todos aquellos que nos están escuchando, la iglesia desde sus casas y también el pueblo de Aranjuez a través de la radio, internet o Facebook, Señor. Te rogamos que nos bendigas a todos y que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Pues bueno, empezamos las preguntas y pues bueno, Rubio, lidera esto. Bueno, antes de empezar con la ronda de preguntas, si te parece bien, Pastor, bueno, como hemos estado anunciando durante todo el día a través de la página oficial de la Iglesia, Iglesia Filadelfia Aranjuez, pues estamos emitiendo también el programa a través de las redes sociales. Vivimos en la era de las comunicaciones, Pastor, y no solo emitimos por Radio FM, también estamos emitiendo a través de internet, por un link que acabo de pasar, bueno, he pasado al grupo del coro, seguro que está también en el grupo de chat de WhatsApp que tenemos en la Iglesia de Aranjuez, también está hecho público en la página oficial de la Iglesia, y bueno, se está emitiendo también desde el perfil personal de Enrique, del perfil personal del pastor que se ha etiquetado y de algunos de los hermanos más. Si te parece bien, nos presentamos. Sí. Pastor, bueno, les habla José Jiménez, el Rubio, ya lo saben. También tenemos a Enrique Heredia Pérez. Buenas noches, Enrique. Esperemos que sea un programa de bendición y que preguntéis sin miedo, que aquí tenemos al gran maestro, nuestro hermano Pedro Losada. Bueno, siempre con buenas intenciones, hemos dicho las preguntas. También está al otro lado de la cabina Adolfo Montoya. Adolfo, ¿qué pasa, compañero? Un saludo para la audiencia. ¿Tienes alguna pregunta, Adolfo? ¿Tú también esta noche? Saldrán, vale, de acuerdo. Bueno, pues ahora sí, Pastor, ahora es el momento de empezar con la ronda de preguntas, pero no voy a ser yo el que vaya a empezar, yo ya estoy hablando demasiado. La primera pregunta va a ser encargado el hermano Enrique de hacerla, así que Enrique, dispara. Bien, me gustaría hacerte una pregunta. Creo que se ha predicado mucho de ello, pero creo que hay un gran desconocimiento en cuanto a lo que es la salvación, en cuanto a lo que es el perdón de los pecados y a lo que nosotros necesitamos cumplir para ser salvos. La pregunta es algo que tú aquí en la iglesia nos has enseñado mucho y me gustaría que la gente que nos está oyendo y viendo pues también lo pudiese saber, ¿vale? ¿Soy salvo por qué? Esa es la pregunta. Amén. Bueno, la Escritura muestra que solamente en Jesús hay salvación. El apóstol Pedro dijo en Hechos: no hay nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El apóstol Pablo en Timoteo dijo que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús mismo en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Ahora, la pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, la Biblia dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El apóstol Pedro, después de predicar su sermón a aquellos judíos que les estaban escuchando hablar en lenguas, después de predicar su sermón, terminó diciéndoles: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Ahí hay una parte, claro, él les estaba predicando de Jesús y por lo tanto arrepentíos en griego es metanoía en griego, que significa cambio de mente, porque si cambias tu forma de pensar, indudablemente cambia tu forma de vivir, porque tú vives lo que piensas. Entonces, el arrepentimiento es cambiar respecto de Dios, cambiar respecto del pecado también. Es aborrecer lo que Dios aborrece y empezar a amar lo que Dios ama. Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, debes de aborrecer esa vida de pecado que has llevado contra Dios en aquel momento. Pero no solo arrepentirte de tus pecados, sino aparte de eso, poner tu fe en Jesucristo, ya que Él es el Salvador. De hecho, cuando el Señor envió aquel terremoto, cuando Pablo y Silas estaban adorando al Señor a la medianoche, y las cadenas se rompieron y los presos estaban ahí, aquel guardia que estaba custodiando a los presos, creyendo que todos se habían ido, y que a él lo iban a matar indudablemente por dejar escapar a los presos, el apóstol Pablo, dando luz, dijo: no te preocupes, no te hagas nada, todos estamos aquí. Aquel hombre hizo una pregunta muy interesante, que también va a responder a lo que acabas de decir, es ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces ahí el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Amén. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces, no es por obras, es por gracia. Cuando uno se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a habitar en su corazón. Porque la Escritura dice, mas aquellos, Juan capítulo 1, versículo 12, mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Muy bien. A mí me llama la atención, pastor, bueno, lo hemos comentado alguna vez, hablabas ahora mismo en esta intervención, hablabas de arrepentimiento y a mí se me viene a la cabeza el cambio de naturaleza, ¿verdad? Es algo que no es fácil, ese cambio de naturaleza no es cuando yo quiera, porque yo puedo asistir a la iglesia, yo puedo ofrendar, puedo diezmar, yo puedo incluso orar, y cuando digo orar pues es saber que orando tal y como dijo Jesús vamos a estar un poco más alejados, bueno, vamos un poco más, ¿no? Vamos a estar bastante alejados de la tentación, pero ese nuevo nacimiento, ese cambio de naturaleza puede que no venga solamente haciendo todas estas cosas que son muy buenas, son productivas, Dios las ve, pero realmente es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer, es Dios el que nos da ese cambio de naturaleza famoso del que tú nos has hablado. Por ejemplo, claro, es así, es Dios. Mira, había un hombre en la Biblia que se llamaba Cornelio, que dice la Biblia que ofrendaba al Señor y oraba regularmente, pero el Señor le envió a predicar la palabra, lo cual quiere decir que no era salvo. Entonces hacía todas esas cosas, pero no era salvo, porque hasta que no recibiera al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no vendría sobre él. Ya que Jesucristo es el regalo de Dios al mundo perdido. El Espíritu Santo es el regalo de Dios a los hijos. La Biblia dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces Jesucristo es el regalo de Dios a un mundo perdido, para que el mundo perdido, al recibir a Jesucristo, sea salvo. Pero esa salvación va incluida con un nuevo nacimiento. No es que uno acepta a Cristo y es salvo y ya está. Eso es lo que yo quería decir. Uno acepta a Cristo y cuando el Espíritu Santo viene, regenera su corazón. Y pone la naturaleza de Dios dentro de manera... Pero ¿es en el mismo momento de hacer la oración típica Bueno, esa oración típica, así como nosotros hacemos, no está en la Escritura, pero bueno, algo tiene que hacer el pecador, ¿no? Es arrepentirse y creer. Y dar pasos hacia nosotros, si Él quiere, le ayudamos a orar y hablar con Dios. Es cuando literalmente hay un arrepentimiento genuino por medio de la convicción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha traído a través de su espada, su palabra, cuando el pecador se arrepiente y el Espíritu Santo regenera su corazón. Algo similar, y te corto, a lo que le sucedió al hijo pródigo, cuando se marchó de la casa del padre, lo mismo. Y dice la palabra que volviendo en sí, fue cuando se dio cuenta y cuando volvió a la casa del padre. O sea, tiene que ser un cambio de mentalidad o algo parecido, ¿no, pastor? Sí, claro. El Espíritu Santo te despierta, te hace ver la pecaminosidad en la que estás y cómo estás contrario a Dios. Es entonces cuando ahí puedes volver a Dios y el Espíritu Santo cambia tu corazón. Un cristiano no es cristiano porque uno quiere. Uno es cristiano porque nace de nuevo. Entonces quiere ser cristiano. ¿Me entiendes? Sí, ahora. ¿Se está escuchando bien? Sí, a los de Facebook me pueden decir si se está escuchando bien también. Vale, de acuerdo. Pues yo en esta noche quisiera, ya que estáis hablando de lo que es cuando una persona acepta a Dios o qué es la salvación, yo quisiera que en esta noche explicaras qué es el arrepentimiento. Muy bien. Bueno, acabamos de hablar un poquito del arrepentimiento. Hemos hablado de que en griego arrepentimiento es metanoía, que significa cambio de pensamiento. Es cuando el Espíritu de Dios redarguye tu vida, entonces te das cuenta que tu vida está literalmente contraria a Dios y que eres enemigo de Dios por causa de tu pecado. Entonces lo que el Espíritu Santo hace con redarguir tu vida es que te está mostrando en la condición donde estás. Eres un perdido, eres un reo del infierno y de la muerte, eres hijo del diablo y Dios te va a destruir indudablemente si no te arrepientes, porque en la casa de Dios no puede entrar ningún pecador. Y si te arrepientes, pues la sangre de Jesús te limpia,
te transforma tu pensamiento, porque es Él quien lo transforma, entonces cambiando Él tu pensamiento cambia tu forma de vida. Pero previamente a cambiar tu pensamiento ya ha habido un convencimiento del Espíritu Santo para que te arrepientas de esa vida que has llevado antes de la conversión y que era contraria totalmente a la vida de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. A mí hay algo que también me llama la atención, pastor. Bueno, tiene que ver con la salvación también, aunque no directamente, pero muchas veces cuando nos predican, cuando leemos la Biblia, Jesús en la cruz muere, dice la Biblia que bajó y le arrebató el acta de los decretos a Satanás. Quiero que nos expliques qué es el acta de los decretos, qué tenía que ver el acta de los decretos, que si son las escrituras de un piso, por así decirlo, por lo que es un mal ejemplo, pero para que nosotros lo asimilemos. Es un contrato que tenía Satanás con nosotros, un trato que tenía Satanás con Dios. Quiero que nos hables y que nos des luz sobre ese tema a mí y a toda la audiencia y a todos los seguidores de Facebook. Bueno, vamos a leer el verso. Colosenses 2:14 dice... Saluda a Noé, pastor, que te manda saludos. Igualmente, que el Señor le bendiga mucho. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ese acta de decretos indudablemente es la ley de Dios. La ley de Dios estaba en contra de nosotros porque nosotros no hemos cumplido la ley de Dios. Tendríamos que preguntar, ¿qué es pecado? Bueno, la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. Amén. Amén. Dios ha dado la ley moral y el hombre, dice en Romanos 3:23, que ninguno ha permanecido en la ley. Todos han pecado, todos están destituidos, separados de la gloria de Dios. Entonces, indudablemente, había un acta, la propia ley era un acta que testificaba que éramos pecadores y que Dios nos debía de destruir. Y Satanás, pues indudablemente el acusador de los hombres, legalmente le decía a Dios, tienes que destruirlos. No hace falta que él le recuerde a Dios lo que Dios tiene que hacer. Pero bueno, dado que el hecho dice que él los desarmó a los principados y potestades, ¿de qué los desarmó? ¿De qué poder les desarmó? Les desarmó del poder de la acusación, porque ya el enemigo no podía usar la ley para acusar al hombre, ya que Jesucristo cumplió la ley a favor del pecador. Y no solo cumplió la ley, sino que luego encima le perdonó al pecador sus pecados y le vistió de la justicia con la que él vivió y cumplió la ley. De manera que ya no puede acusar a los pecadores, porque los pecadores indudablemente, claro, me refiero a los pecadores que han creído en Jesús, ya no hay ninguna condenación para ellos y no hay ley que los pueda acusar, porque aquellas transgresiones que ellos cometieron se las llevó Jesús al Calvario y allí fueron literalmente castigadas de parte de Dios en el cuerpo de su Hijo, para que el pecador no recibiera el castigo de parte de Dios. Gloria a Dios. Qué bonito. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mi pregunta se desvía un poquito del tema, pero no pasa nada, ¿no? Me ponía a pensar en lo que íbamos a tener de la radio y decía, ¿qué le puedo preguntar? Y eso. Y se me venía a la mente el versículo que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y mi pregunta es, ¿los escogidos ¿lo escoge el Señor, te escoge? ¿O eres tú quien decide entregarle tu vida al Señor? Bueno, esa pregunta es acerca del arminianismo y calvinismo. Bueno, si leemos la historia de ese versículo está hablando de una boda, la boda de su hijo. Un rey hizo bodas a un hijo suyo y la Biblia dice que él envió a sus siervos. Vamos a ejemplificar eso, ¿vale? Vamos a darle una interpretación. El rey es Dios. Su hijo es Jesucristo. Sus siervos que hacen el llamado a las bodas son los predicadores. Y el Señor dijo, llamad a todos. Cuando los predicadores hicieron el llamado de que el rey había preparado una boda para su hijo, la Biblia dice, ellos no quisieron venir. Entonces ahí está hablando la voluntad del hombre. No quisieron venir. Obviamente está la voluntad del hombre, no quisieron venir. Luego, cuando los siervos fueron donde el rey le dijeron, no quieren venir. Entonces el rey dijo, de acuerdo, id y matadlos. Destruir su ciudad y quemarla a fuego. Bueno, yo vería muy injusto que el Señor los llamara, pero que pudieran venir si fueran escogidos, y no vinieron porque no eran escogidos.
pero porque me llamas si no lo soy. Y encima de que no lo soy, me llamas, no puedo ir porque no soy escogido, y luego me matas porque no he ido. Yo creo que es un poco injusto. Por lo tanto, cuando el Señor después terminó diciendo, id y llamad a los pobres, a los mancos, a los ciegos, y que habla de necesitados, te das cuenta, una persona incapacitada es una persona necesitada de ayuda. Entonces está hablando de las personas que verdaderamente van a querer venir. Entonces, cuando esos vinieron, es ahí cuando dijo el Señor, muchos son los llamados. ¿Cuáles eran los llamados? Pues a todos los que le estaba llamando, que verdaderamente era un llamado de Dios, pero no quisieron venir. Y los escogidos fueron los necesitados, los que de verdad se arrepintieron al ver la necesidad que tenían de Cristo. Entonces, eso me enseña que todos los que vienen se les llama escogidos. ¿Por qué? Porque están en el Hijo, que Él es el escogido de Dios. Entonces, todos los que están en Cristo son escogidos. Amén. Amén. Muy claro, pastor. Muy bien. Súper claro. Yo, con vuestro permiso, os voy a comentar, ¿vale? Tengo aquí a Eugenio, el de la Estrella, por Facebook, que nos hace una petición. Nos dice, pastor, habla de los atributos de Dios. Bueno, ya saben que estamos haciendo un libro, por la gracia del Señor, acerca de Este es mi Rey, se titula Hablando de los atributos del Señor. En Facebook hace poco dije que estamos apartados de las redes sociales, antes de despedirme de ellos, de que el libro estoy escribiendo acerca de la soberanía de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios. Bueno, los atributos de Dios quieren decir el carácter de Dios. Y eso es importante conocerle, porque si no nos hacemos un Dios fabricado en nuestro corazón, lo cual sería un ídolo, como hacen pues mucha gente y muchas sectas que tienen ídolos. Entonces, los atributos de Dios es el carácter de Dios, que habla de su amor, su justicia, su santidad, su ira, su misericordia, su benevolencia, la longanimidad de Dios, que es su larga paciencia con el pecador. No sé, muchísimas cosas que hay, ¿no? Vale, te voy a especificar un poco más, algo Sí. que quiero o que tengo yo, ¿vale? Ayer hablamos en tu casa acerca de la justicia de Dios, de condenar al pecado Sí. y de que siempre trastornamos, por decir alguna palabra, la bondad de Dios. Ayer hablábamos eso, ¿verdad? Me gustaría que explicases eso, porque claro, a lo mejor vemos y decimos, bueno, porque sé que hay gente que nos está viendo que no es cristiana por Facebook y a lo mejor dice, bueno, me están hablando de infierno, si Dios es bueno, ¿por qué va a echar a alguien al infierno? Claro. Bueno, yo a esa gente le diría que entendieron mal lo que significa ser bueno según la Biblia. Ser bueno según la Biblia no es ser una mariposa, ¿de acuerdo? Ser bueno según la Biblia es ser justo. Entonces, si eres justo, indudablemente vas a castigar al pecador. La justicia es justicia porque castiga al malo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Ahora, si un juez dejara a todos los pederastas libres y este juez le diríamos, ¿por qué haces esto? Si ellos son culpables. Y el juez te diría, no, es que soy tan bueno que no lo puedo castigar. Entonces diría, no, perdóname, no es que eres bueno, eres un corrupto. Si Dios no castigara al pecador, sería el corrupto más grande de toda la historia. Pero dado que Dios es justo, castigará al pecador que no se arrepiente y viene a Jesucristo, ya que Jesucristo llevó su castigo en la cruz. Muy bien. Yo quería hacerte una pregunta referente más o menos al tema, y es que la gracia de Dios se agota, porque yo escuché a un siervo decir de que hay pecadores que suelen como estirar la cruz, de decir, yo peco, pero no se dan cuenta que la gracia de Dios, aunque es inagotable. Yo te hago una pregunta, ¿se puede agotar la gracia de Dios? Muy buena pregunta, Alba. Bueno, no hay ningún verso en la Biblia que diga que la gracia de Dios es infinita. Dios es infinito. Su gracia no. Su gracia tiene fin. ¿Y cuándo tiene fin? Cuando el Dios infinito decide decir, hasta aquí, se acabó la misericordia. La Biblia dice, la misericordia será escondida de mis ojos y en aquel día ya no tendré más compasión. Por lo tanto, la gracia de Dios tiene fin. El Dios de la gracia no. Amén. Bueno, pues yo quiero también hablar y hacer, porque claro, aquí desde tu perfil de Facebook nos están viendo unas 40 y tantas personas desde todos los lugares, desde Tarancón, desde Mérida, el hermano Blas te manda saludos, desde Argentina, nuestro hermano David Ocharcoaga también te está viendo. Señor, bendiga mucho. Y aquí hay una pregunta que nos ha hecho nuestro hermano José y Sara Hernández Jiménez, que dice, ¿qué te parece el neopentecostalismo?
que lo es muy largo. Bueno, Y no tengo tanta Hemos dicho pronunciación. hermanicos, preguntas. no que importa. está bien, está perfecta. A ver, el neopentecostalismo muestra un evangelio falso, ya que solamente hace ilusión al dinero, y el evangelio no es dinero, el evangelio es justicia de Dios. La Biblia dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No digo que todos los que están en neopentecostalismo sean falsos, no digo eso. Tengo amigos que están metidos en esas cosas y son hombres de Dios. Ese movimiento. Claro, en ese movimiento, y son hombres de Dios que en algunas cosas están confundidos, tanto como el pentecostalismo. Muchas cosas están confundidos y nosotros somos pentecostales y hay muchas cosas confundidas, hay hombres de Dios genuinos. También el bautista tiene cosas muy literalmente confundidas y hay hombres de Dios. Y en el calvinismo igual. Y en el anglicanismo también. Y en el wesleyanismo, pues también. En todos los movimientos hay gente falsa y verdadera. El neopentecostalismo, la verdad que está haciendo mal porque no se agarran bien a la escritura en muchos sentidos y da mucho énfasis en la prosperidad. Y el evangelio no tiene nada que ver con dinero. El evangelio tiene que ver con la justicia de Dios. Hasta que uno no entiende eso, pues no ha entendido el evangelio. El hermano que ha hecho esa pregunta, pues no sé si a lo mejor él quizás sabe que el evangelio trata de la justicia de Dios, pero si no lo sabía, pues el evangelio trata de eso. La justicia de Dios en Cristo. El hombre no tiene justicia y Dios en Cristo se la regala. Amén. Luego también está nuestra hermana Amparo, que es miembro de la iglesia de aquí, de Aranjuez, que nos están preguntando a raíz del tema que estábamos diciendo de la gracia y de todo eso, me preguntaba de si la salvación se podía perder porque Dios todo lo que hace es perpetuo. Esa Bien. es la pregunta específica y era Bien. para que... Bueno, mira, la salvación, yo soy me defino como un arminiano, wesleyano, con un poquito de reformado. Háblanos en cristiano. Bueno, En español. eso es Que difícil. yo lo he entendido, pero En habrá gitano, gente que no. en gitano, habla en gitano. Claro. No es mucho para explicar. Entonces, creo que la salvación se pierde, pero no tan fácil como nosotros nos han mostrado. Yo a la iglesia de Aranjuez he enseñado que la salvación es segura en Cristo, no se pierde, pero para perderla uno tiene que dar unos pasos muy, muy profundos, y que es muy difícil que en el Hijo de Dios se den esos pasos. ¿Por qué creo que al final se puede perder? Bueno, creo que Dios no juega al escribir la Biblia y hay 85 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de perseverancia en la fe. Entonces, indudablemente si hay 85 pasajes, no creo que Dios esté jugando. Claro que sí. La que escribe 85 pasajes acerca de la perseverancia en la fe, no creo que lo diga jugando. Afirmo que Dios no juega. Dios no juega a los dados, decía Albert Einstein. Entonces, si Dios dice que permanezcamos, es que hay que permanecer. Ahora bien, aunque hay 85 pasajes que muestran que se puede perder, ya que Dios muestra que permanezcamos hasta el fin, aunque haya 85 pasajes, la Biblia también muestra que es muy difícil que se den en el Hijo de Dios una apostasía. Es muy difícil. Por lo tanto, se puede perder, pero hay que dar unos pasos muy grandes y traspasar muchas disciplinas de parte del Señor, muchas tristezas que producen arrepentimiento, y es muy difícil que el Espíritu de Dios, con el látigo de Dios, no te vuelva a traer. Por lo tanto, creo que se puede perder, pero muy difícil. Decías, pastor, del Hijo de Dios, y yo añado, y corrígeme si me equivoco, que para que no solo sea el Hijo de Dios, podemos también nombrar al que es nacido de nuevo, ¿no? Y nacer de nuevo Claro. no es fácil, o sea, Bueno, nacer de nuevo es fácil, no, en el sentido de que no lo haces tú, lo hace Dios. Sí. La Biblia dice que no son engendrados de carne, de sangre, de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es de Dios. Ahora, lo que se hace un poquito difícil, que tampoco es difícil, pero lo produce Dios, es perseverar. Pero eso es un trabajo entre dos. Dios lo produce y tú perseveras, amén. indudablemente. Pero el nuevo nacimiento lo hace Dios. Pues también hay varios, también nos están diciendo que desde Murcia, que también digas que saludos desde Murcia, que hay 3 o 4 personas que nos están viendo desde allí. El Señor bendiga a Murcia, una zona preciosa. Hace poco Amén. estuvimos allí predicando. Amén. Y nos dice nuestro hermano Moisés Miranda, hace buenas, soy Moisés de León. ¿Puedes decirnos a qué se refiere Jesús a las palabras de Jesús en el Evangelio? Ay de ti corazón y Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiera hecho los milagros que en ti se hicieron, pone tiempo que se arrepientan. Sí.
Bueno, lo que dijo el Señor ahí es, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si los milagros que se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, pues se hubieran arrepentido. Sería. El Señor estaba hablando ahí desde el atributo de su omnisciencia. El atributo de la omnisciencia de Dios no solamente sabe el pasado, el presente y el futuro, sino que sabe lo que hubiera podido pasar y no pasó. El Señor nos conoce en 1000 vidas distintas, habiendo escogido 1000 caminos distintos que nunca escogimos y habiendo vivido 1000 vidas distintas que nunca tuvimos, y en cada una de ellas éramos los villanos y el Señor nos seguía amando. Entonces, Él conoce lo que hubiera podido pasar y no pasó. El Señor literalmente estaba diciendo ahí, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque yo sé que si estos milagros los hubiera hecho yo, Tiro y en Sidón, se hubieran arrepentido, pero ustedes no, por lo tanto el castigo para ustedes será mayor. La Escritura muestra que el castigo en el infierno de parte del Señor tendrá grados de sufrimiento, sobre todo aquellos que se les ha dado más luz. Hay naciones donde se les ha dado mucha luz de parte del Señor, como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos tiene un evangelio, para encontrarte una iglesia bíblica y fiel, te encuentras 1 y 10 están en apostasía, y esa nación sufrirá mucho porque está rechazando mucha luz, y al que más se le da y más rechaza, pues más se le castiga. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo, sobre ti he hecho muchos milagros y no os habéis arrepentido. Tanto que si yo los hubiera hecho en otra ciudad, se hubieran arrepentido. Por lo tanto, el castigo será mayor para ti que para la otra. Qué fuerte eso, madre mía. Eso es fuerte. Y una última pregunta para que antes de que sigan los hermanos de aquí, de lo que estamos aquí en la radio, siguiendo preguntando, nos pregunta nuestro hermano Rubén Gómez Sánchez, que qué opinas a esta de la blasfemia al Espíritu Santo, pecado imperdonable o la cruz lo puede perdonar todo. Bueno, mira, la cruz lo puede perdonar absolutamente todo. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es verdad que el contexto de ese verso, la historia, está hablando de porque los fariseos adjudicaron las obras de Dios a las obras del diablo. Eso es realmente la blasfemia, porque la verdad que hay un mito en torno a la blasfemia. Alguien se cree que es injuriar contra Dios. No, pero está bien aclarar lo que no es eso. Lo que quiero aclarar no es solo decir que las obras de Dios son del diablo. Yo quiero aclarar esto. Lo que el Señor estaba diciendo ahí es, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha venido a vosotros. Y luego el Señor explicó que un reino dividido entre sí no puede permanecer. Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque si no ha llegado fin a su reino. Entonces lo que el Señor estaba diciendo es, vamos a ver, estáis viendo un milagro literalmente de Dios. Sabéis que es de Dios. Sabéis que el diablo no va a tirar a Satanás. Eso lo sabéis también vosotros, fariseos. Sabéis que el Espíritu Santo lo está haciendo a través de mí y no os arrepentís. Entonces eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque si no te arrepientes no puedes ser perdonado. Dios te perdonaría si te arrepintieras, pero te estoy dando tanta luz de que es Dios quien está haciendo este milagro y dices que no, entonces ya no hay salvación para ti ni perdón. Es cuando uno cierra sus ojos al Evangelio aún a pesar de verlo y le dice a Dios que no. Por lo tanto no puede haber salvación para esa vida, ya que si no hay arrepentimiento, pues no hay perdón de pecados. No hay salvación. Por lo tanto esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no arrepentirte aún sabiendo que Dios es real. Qué fuerte. Eso es tremendo, pastor, porque es que hay muchísima gente que está viviendo esa situación. Claro. Muchísima. Todos los que rechazan el Evangelio blasfeman contra el Espíritu Santo. Blasfeman y no se arrepienten, entonces no hay perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. No se podrán volver a Es una arrepentir. definición nueva. No se arrepentirán nunca. Claro. A pesar de haber visto el reino de Dios, no se arrepienten. Y si no se arrepienten, pues no puede haber perdón. Por eso dice el Señor, no será perdonado ahora, ni en el siglo venidero, ni en el infierno, pues ya ahí no hay oportunidad. Qué fuerte, madre mía de mí. Eso es fuerte. Muy fuerte. Muy que no sé si tienes alguna pregunta. Sí. Aprovechamos, si tenéis alguna pregunta, ir lanzándola porque enseguida vamos a seguir nosotros y venga, vamos a aprovechar que estamos con las redes sociales. Vale, yo para continuar. quiero saludar a nuestro hermano Luis desde Londres, ¿vale? Que nos ha pedido que le saludemos. Es un hermano que estuvo mucho tiempo aquí en nuestra iglesia. Que el Señor le bendiga mucho. Y que Saludos, nos tiene mucho Luis. en cuenta, que nos escucha mucho, dice, ¿vale? Entonces, ahora sí te pregunto yo a ti, pastor, ¿vale? ¿Qué piensas de una corriente que está habiendo mucho, que escucha mucho, que está habiendo mucho aquí en España, dentro de nuestro propio pueblo, que es el judaísmo, ¿vale? Los judaizantes. Es una corriente que parece que no, pero está haciendo mucho daño porque está quitando mucha gente dentro de las iglesias, de lo que consideramos la sana doctrina. Me gustaría que hablases un poco acerca de eso.
Bueno, la verdad que hay un problema acerca del judaísmo. El apóstol Pablo tuvo una lucha que se puede leer fácilmente en Gálatas, se puede leer fácilmente en Romanos, se puede leer fácilmente en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. El apóstol Pablo tuvo una lucha contra los judíos que querían judaizar el evangelio de la gracia de Dios. Es que de verdad, no les entiendo. No les entiendo porque quieren transgiversar eso. De hecho, muchos, al ver que el apóstol Pablo habla tajantemente de eso, terminan diciendo que el apóstol Pablo no estaba inspirado por Dios. Y en eso les entiendo. Porque tienes que ser muy honesto, tienes que ser muy falso para decir que el apóstol Pablo no se estaba refiriendo a los judíos, porque se estaba refiriendo a ellos. Tienes que ser muy falso o muy ignorante. Pero si eres una persona cabal, si quieres seguir en el judaísmo después de leer el Nuevo Testamento, lo único que puedes decir es que el apóstol Pablo no estaba siendo inspirado, porque el apóstol Pablo tenía una lucha contra ellos y se ve claramente en sus epístolas. Muy bien. Por lo tanto, pervierte el evangelio de la gracia. Tremendo. Y hermano, el pecador cuando peca, ¿cómo está ese pecador? Vamos a ver, el pecador está muerto. El pecador está muerto, entonces cuando peca, pues hace precisamente lo que está en su naturaleza, pecar. Nada más, está añadiendo simplemente ira para él. Porque aunque ya la ira de Dios ya está sobre él por no estar en el Hijo, la Biblia dice que el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Pero aparte de eso, también acumula ira. Por eso dice Romanos capítulo 2, y tú por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti en el día del juicio. Claro, porque se habla mucho del amor de Dios, que es lo que nos suelen predicar y lo que nos suelen decir, pero tú nos estás enseñando una parte y es la ira de Dios. Y yo quisiera que en esta noche explicaras a los radioyentes que al igual que Dios es un Dios de amor, Dios digamos como que tiene un límite y llegará un día con el que derramará su ira. Así es. Yo lo he llamado el Dios no conocido. En el siglo XXI no se suele predicar del Dios de la ira. Es un Dios desconocido para muchos, pero la Biblia habla más de la ira de Dios que del amor de Dios. Habla más versículos de lo que Dios hará en el futuro con su ira que el amor de Dios en el presente. Entonces, la gente tiene que tener cuidado, porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. ¿Y a quiénes alcanzan esa ira? A todos aquellos que rechacen a Jesucristo su Hijo. Quien rehúsa creer en el Hijo, dijo Juan, la ira de Dios está sobre él. Amén. Y aprovechando que estamos hablando sobre la ira de Dios, pastor, llegará un día en que esa ira la suframos o la sufran, mejor dicho, todo aquel que no sea salvo. No, hemos estado recibiendo por tu parte todos los martes los estudios bíblicos y hay uno que a mí especialmente pues me ha llamado la atención, me ha gustado mucho y es sobre el plan de salvación, todos los capítulos, los episodios que van a suceder en la tierra, el arrebatamiento, el rapto, gran tribulación, explícanos a nosotros y a todos los oyentes Sí. plan de salvación. Bueno, Jesucristo siempre habló de un día. Jesucristo dijo, habrá un día que las palabras que dijiste, por así decirlo, te las vas a tragar, porque todas darán cuenta, y Jesús siempre dice, en el día del juicio. Otra vez Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echemos fuera demonios, hablemos luz, y yo le diré, apartados de mí, nunca os conocí. Siempre Jesús hablaba de un día. El apóstol Pablo, predicando a los de Tesalónica, creo que fue en Hechos capítulo 17, versículo 31, dijo, Dios ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien levantó resucitando de los muertos, dando fe a todos. Entonces Dios ha preparado un día en el cual el pecador tendrá que comparecer delante de Dios. Cuando estos hombres tan malos, los islámicos y esta gente que ponen bombas, que matan a niños, sí. Estas atrocidades, la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Claro. Yo le digo, mi Dios está acumulando ira en el cielo y tiene una cita con todos ellos y algún día todos sufrirán bajo la ira de Dios. Amén. Y es justo que así sea. Amén. Gloria a Dios. Es muy fuerte. Yo te escuché decir una palabra que se me ha quedado grabada y es que si Dios no dudó de matar a su Hijo por ver en él nuestros pecados, ¿cuánto más no nos matará a nosotros si no nos arrepentimos de esos pecados? Así es.
La Biblia dice, Dios está irado contra el impío todos los días. La palabra irado en hebreo es zan, que significa encolerizado, enfadado y echando espuma por la boca. Dios está airado contra el impío todos los días, pero termina diciendo, si no se arrepiente. Si se arrepiente, pues el Señor lo perdona. Amén. Amén. Vamos a recordar el teléfono. Sí. Pastor, si te parece bien, es el teléfono que tenemos propio de la radio, por si queréis dejar vuestras peticiones, por si queréis llamar para hacer alguna pregunta. Bueno, y el teléfono es el 603-3737-69. Es muy facilito. 603, así es más fácil, yo creo, Pastor. Que Bien, bien, bien. 603-3737-69. Es el teléfono de Radio Séquina. Saludamos también ahí a Pepe Manzanita, que ha venido a última hora. El Señor le bendiga. Enchúfale, dale ahí a Pepe. Saluda, Manzanita, Patorrijos, un saludo. Bueno, repetimos por última vez, 603-3737-69, si queréis llamar, compartirnos alguna experiencia que hayáis tenido, si queréis dejarnos alguna petición, o si queréis realizar alguna pregunta. Sobre todo esto va dirigido también a los miembros propios de la Iglesia de Aranjuez. Si quieren saludarnos, pues libremente pueden llamarnos y estaremos en contacto con ellos. Sí, Rebeca, creo que Sí, quiero quiero preguntar. hacer una pregunta. Bueno, más que una pregunta es que expliques algo, ¿no? Que a lo mejor el pecador, lo que busca en el pecado es la satisfacción de su corazón, a lo mejor el sentirse lleno, pero realmente no le llena el pecado. Y el pecador está diciendo, estoy pecando, pero me siento mal. Entonces, un pecador que está pecando y está diciendo, necesito algo más, ¿no? Para que expliques lo que tiene que hacer y... Bueno, hemos hablado del arrepentimiento cuando Alba y el hermano Enrique ha hecho la pregunta, que es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesús. Y a partir de ahí, indudablemente, servir al Señor. En el hombre hay un vacío en forma de Dios que solamente lo puede llenar Él. Yo he hablado con muchos pecadores, qué les ocurre después de pecar, que después de una noche de fiesta, de juega con sus amigos y dicen, llego a casa y lloro, me siento el hombre más miserable de toda la tierra. Entonces el pecado no solamente trae muerte, trae insatisfacción. Pero la Escritura dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solo en Dios está la felicidad. Amén, amén. Tenemos varias preguntas desde tu perfil. Yo sabía que te querían mucho, pero no tanto, porque esto es muy fuerte. Me están mandando un montón de preguntas de saludos. Pido perdón a todos los que estén viendo el directo, pero es que es eso, no puedo atender a tantos. Tenemos, por ejemplo, a nuestra hermana Lupe, de la Iglesia de Pan de Vida, que nos está diciendo, Pedro, ¿qué opinas sobre la falta de perdón, odio, raíz de amargura, etcétera? También lo hemos estudiado. Sí, aquí he estado predicando una semana de sanidad interior bíblica, no psicológica, bíblica, y hablemos el domingo de falta de perdón. La falta de perdón trae incomunicación con Dios. La Biblia dice, si alguno tiene algo contra alguien, perdonad para que vuestras oraciones no sean estorbadas. El Señor no va a escuchar a una persona que no pide perdón. ¿Y por qué? Porque el Señor no escucha a alguien que tiene rencor en su corazón. Porque si tiene rencor, tiene que arrepentirse. Y si no se arrepiente, no pide perdón. Si no pide perdón, no es perdonada. Y la Biblia dice en Juan 5 que Dios no escucha a pecadores. ¿A qué se refiere a pecadores? Se refiere a pecadores que no se arrepienten, porque todos aquellos que se arrepienten, pues el Señor los escucha. Y luego la falta de perdón trae una raíz de amargura impresionante. El hombre que perdona es el hombre que se hace bien a sí mismo. Lo que pasa es que el hombre es tan amador de sí mismo que es capaz de tener su corazón amargado con tal de tener la razón. Pero cuando un hombre ama al Señor, ese hombre es capaz de cumplir los mandamientos del Señor por amor. Y ese amor es el que trae liberación a su corazón. Por eso yo animo a toda la audiencia que si tienen algo contra alguien, vayan y perdonen. Muchos dirán, hay un verso interesante que dice, de la misma manera que Dios os perdonó a vosotros en Cristo, vosotros también perdonad. Uno puede decir es que para Dios es muy fácil perdonar. Bueno, yo creo que no has entendido lo que es el perdón bíblico. Porque Dios, para poder perdonarte a ti, tuvo que entregar a su Hijo en la cruz. Tú, para perdonar al que te ha hecho daño, no tienes que entregar a nadie. Simplemente perdonar. Amén. Qué ¿Más bien. preguntas, Ramón, desde el perfil de la Iglesia? Sí, hay bastantes. Por ejemplo, tengo una de nuestro hermano David Barrul, no el cantante, sino un hermano, que dice, tengo una pregunta, ¿por qué los magos astrólogos que supuestamente representan lo malo fueron los primeros en adorarle cuando nació Jesús? Bueno, esos magos no representan gente mala. Es lo que dice el hermano. Sí, no, de acuerdo, pero
Claro, hoy sí, la astrología es diabólica. Y en aquel tiempo igual, ¿eh? Desde que el hombre fue creado, pecó contra el Señor, nació una raza de caídos y que han adorado estrellas, a aves, a cuadrúpedos, a terrestres, a reptiles. Eso se puede ver en Romanos capítulo Pero 2. no eran magos al uso. No, esos simplemente tenían las escrituras que Daniel les enseñó. Se suele decir que Daniel habló mucho del Mesías. Bueno, no se suele decir. Daniel del capítulo 1 al 12 podemos ver que él habló mucho del Mesías. Y los babilónicos indudablemente aprendieron que habría un judío que sería el rey de Israel, sería el príncipe de Dios y que vendría. Por lo tanto, ellos conocían las escrituras, conocían las profecías, porque Daniel y los judíos hablaron mucho de las profecías mesiánicas. De hecho, en el tiempo de Babilonia es cuando no había templo, porque el rey Nabucodonosor lo destruyó, y es cuando en Babilonia se crearon las sinagogas. En las sinagogas de lo que más se hablaba era del Mesías venidero. Por lo tanto, los babilónicos en 70 años, los judíos que son fieras para poner su cultura y sus creencias donde van, pues indudablemente desde el niño más pequeño babilónico hasta el anciano más grande escucharía del Mesías, seguramente. También tengo una pregunta de nuestro hermano Néstor Barrul, que dice: Pedro, saludos desde Galicia, ¿puede abandonar el Espíritu Santo una vida? Y si es así, ¿qué motivo puede hacer para que abandone esa vida? Esa es buena. Bueno, es lo mismo que hemos hablado El antes de arrepentimiento, ¿no? si la salvación se pierde. salvación. Me he declarado hoy delante de todo que creo que se pierde, pero no tan fácil. Para mí es muy difícil y es muy difícil que se dé la apostasía en un hijo de Dios. Pero dado que la Biblia habla de ello en 85 pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, pues puede pasar. ¿Por qué se puede ir al Espíritu Santo? Pues en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Pues literalmente negar la fe, abandonar a Dios y tomar la vida de pecado de nuevo. Hebreos capítulo 10 habla de ello. ¿Qué castigo pensáis aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere frente al Espíritu de gracia? Es un pecado persistente, sin arrepentimiento, con pensamientos persistentes de abandonar a Dios y no volver a la fe. Entonces ahí se puede dar aquel retroceso tan difícil, pero que se puede dar, y el Espíritu de Dios pues indudablemente se puede ir. ¿Y por qué se puede ir? Porque es un espíritu verdadero, es el Espíritu de Dios que tiene voluntad, sentimientos y emociones. Y se puede ir, como se fue del templo, como abandonó a Sansón, se puede ir. Pero si permanecemos en Cristo y en la gracia de Dios, no hay ninguna condenación para los que están en el Señor. También nos pregunta nuestro hermano Tony, ¿qué opinas sobre las maldiciones generacionales, familiares, matrimoniales, etcétera? Y te manda saludos y bendiciones. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bueno, las maldiciones generacionales. Creo que no es que haya una maldición, como que hay un demonio ahí metido. Yo no lo creo, ¿de acuerdo? David la sufrió, pastor, esa maldición generacional, David. ¿En qué sentido? Puede ser que a sus hijos pagasen de alguna manera. No, eran juicios de Dios. Juicios. Es que las maldiciones generacionales es otra cosa. Dicen como que hay demonios que visitan y la Biblia no habla de eso. Más bien habla que la Biblia que Jehová, no un demonio. Jehová es el que visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero eso se rompió en Ezequiel, capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, pero sí sé que hay maldición. ¿En qué sentido maldición? Pues en una casa que se hereda un ambiente hostil, un ambiente de negación de fe, un ambiente de pecado, pues eso los hijos lo van a ver, y lo que tú ves es lo que tú aprendes, y lo que tú aprendes es lo que tú vives. Hombre, eso es maldición, no una maldición mística, ¿de acuerdo? Sino una maldición de vivir una vida maldita, lejos de Dios. Y también hay una maldición genética, ¿de acuerdo? En la genética se transmiten eso, pero eso no quiere decir que tú vayas y te hagan una cura o tengas que rechazar esa maldición o tengas que renunciar como enseña la gente. No, es una maldición genética, tú vienes al Señor, el Señor te perdona tus pecados y no es que sea una maldición genética, vamos a ver, es simplemente una herencia, perdón, no es una maldición, es una herencia genética y eso está comprobado científicamente, eso nadie lo puede torcer ni manipular, eso está comprobado. Personas que tienen cáncer y los hijos sufren cáncer y los nietos sufren cáncer, una herencia genética. ¿Es una bendición esa herencia? Bueno, la verdad es que yo no quisiera que me pasaran esa herencia. Yo no sé si alguien en el Facebook quiere que esa bendición, porque no es una bendición. Pero eso son consecuencias del pecado de Adán y que uno tiene que someterse a Dios y que Dios trabaje conforme a su voluntad. Ya está, no creo que tenga uno que rechazar y no lo creo porque no lo veo en la Biblia.
Entonces, lo que sufrió David, pastor, Eso fue un juicio de Dios. un juicio de Dios. Sí, Lo eso fue aclaramos. sí, 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 Un fue juicio un de juicio Dios. de Dios. ¿Y podemos sufrir esos juicios nosotros también? ¿No? No, el Señor cortó eso. Eso es, muy bien. Lo que pasa es que el pecado nunca viene solo. Las consecuencias del pecado siempre las van a sufrir los que están a tu Está alrededor. claro. Si un padre de familia se aparta del Señor y es un borracho, ¿qué van a ver sus hijos? Entonces, indudablemente, el pecado no solo hace llorar al pecador. Claro que sí. El pecado no solo hace llorar al pecador. El pecado hace llorar a los que viven cerca del pecador también. Bueno, pues le dejamos que beba un poco de agua, que aquí en Facebook están alucinando todos, porque dicen varios hermanos, dice, ¿hay alguna pregunta que no vaya a contestar? O sea, que están... Os lo he dicho, que él lo contestaba todo. Aquí está nuestro hermano Aarón. Aquí nos dicen que caemos de tercio, pero bueno. Ah, bueno. Dice que está aquí nuestro hermano Aarón Jiménez. Dice, ¿qué opinas, Pedro, sobre las fiestas y a qué prestarlas atención? Supongo, no sé si hablará de fiestas Judías, como... o fiestas como Bueno, el Día de los Santos o voy- no sé. No Os sé voy a cómo- voy a declarar desde aquí en Facebook que a mí nuestras bodas gitanas no las veo del Señor. No, el pañuelo y todo eso lo veo del Señor. Las juelgas y todo eso que se meten ahí los gitanos no lo veo del Señor. Lo veo totalmente inconverso, impío y que no agrada al Señor. Yo animaría a que todas nuestras bodas gitanas se harían con alabanzas cristianas, la gente terminar de orar, pueden beber una copita y tranquilamente algún baile, pero no esas cosas y esas vestimientas que hay. No veo que reflejan un pueblo diferente ni que ame al Señor Jesús. Yo no lo veo. Entonces yo simplemente comparto lo que creo. Yo creo que el nacimiento es difícil, pero eso es mucho más difícil todavía. Pastor, tenemos una llamada. Ah, sí. Están los hermanos al otro lado de la cabina. Dícenos que tenemos alguna llamada. ¿Adolfo? Sí, Buenas está noches. dentro. Hola, buenas noches. Estamos escuchando algo, pero no escuchamos la voz. también. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿con quién? Dios te bendiga. Igualmente. Soy la hermana Esther, de la iglesia de Aranjuez. Ah, sí, Dios te bendiga, Esther. Bueno, pues yo te quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Vale? Y hay un texto de la Biblia que se pone en Mateo 18, Mm. 3, que pone: de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sí. Entonces mi pregunta es de que cuando Dios venga por el pueblo de Dios, que si los hijos de las personas que no tienen Dios también se los lleva al Señor, ¿no? Sé por qué me haces esa pregunta. Tu marido es un poquito pesado con eso, ¿eh? Bueno, mira, yo te voy a decir lo que creo. Lo que creo es que la Biblia no dice que todos los niños se irán en el arrebatamiento. No dice eso la Biblia. ¿Se escucha bien ahora? Nosotros lo escuchamos, pero afuera no. La Biblia no dice que todos los niños se irán en el arrebatamiento. Sí creo que los niños de los cristianos se irán porque la Biblia dice que están santificados. Pero el Señor Jesucristo, hablando en Mateo del pueblo de Israel, hablando de la gran tribulación, dijo, hay de las que estén encinta en aquellos días. Por lo tanto, está hablando de las mujeres embarazadas. Entonces, indudablemente, si un feto que está a punto de nacer no se lo ha llevado el Señor, pues mucho menos un niño de 2 años y 3 que ya está nacido. Por lo tanto, creo que los niños de los inconversos también se van a quedar en la gran tribulación. Los que tienen al Señor, creo personalmente que se irán. Tampoco hay Biblia para decir que serán arrebatados, pero sí dice la Biblia que están santificados en 1 Corintios capítulo 7. Si el padre es creyente o la madre es creyente, los niños están santificados. Y santificados quieren decir apartados para el Señor. Apartados quiere decir que están bajo la jurisdicción de Dios por sus padres, entre tanto que sean niños. Cuando ya sean conscientes y pequen, pues el alma que pecare, esa morirá. Morirá. Muy bien. Pues entonces los niños, si no tienen conciencia de lo que saben el bien o el mal, Sí. ¿cómo están apartados la santificación? Si no tienen la conciencia de bien y el mal. Sí, porque esa santificación no está hablando de una santificación personal, de una persona que está en Cristo y se está santificando. Está hablando de una santificación a ver cómo te digo esto. No es una santificación progresiva y personal. Ese texto no está hablando de eso. Está hablando simplemente de una santificación de que Dios los guarda. Porque santificación en griego significa apartado, ¿de acuerdo? Entonces están apartados para el Señor en ese sentido, pero no que ellos están viviendo una santificación progresiva porque
Indudablemente son niños, no pueden vivir esa santificación, ni siquiera conocen bien los mandamientos del Señor. Está hablando de que están apartados por la familia en Dios. Bueno, pues nada, yo quiero felicitaros por el programa Gracias, y Esther. animaros en el nombre de Jesús y a todas las personas que lo estén escuchando, igual que acepten a Cristo, que no es lo que nos puede pasar. Amén, amén, verdad que sí. Somos todos una familia en el nombre de Jesús, que Dios os bendiga muchísimo. Dios te bendiga, En el Esther. nombre del Señor. Un abrazo, que el Señor te bendiga mucho. Amén. Chao. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Amén. Nuestro hermano Johnny de la Iglesia de la Redención nos hace una pregunta. Nos dice lo Hombre, siguiente. Johnny, saludo, Johnny, a la Iglesia de la Redención. A ver, pastor, te pregunta Sí. lo siguiente. Se Tú te va bebe a agua tranquilo que yo... Pero eso te va para allá. Te dice lo siguiente, que Dios se acercó a, creo que es una sinagoga, ¿vale? Porque él no lo preguntó de otra forma, pero... Y dice que había un muchacho que estaba endemoniado, ¿vale? Él dice si un niño puede llegar a estar poseído. Bueno, la Biblia dice en Mateo capítulo 17 que el Señor Jesús bajaba del monte de la transfiguración, que apareció Moisés y Elías, y cuando bajaron había un padre que tenía un joven que había traído a sus discípulos que estaba poseído. Entonces el Señor les hizo una pregunta. La pregunta que el Señor le hizo al padre es: ¿desde cuándo le sucede esto a este joven? ¿Desde cuándo está poseído? Aquel padre dijo: desde niño. ¿Por qué puede estar un niño poseído? Pues precisamente por lo que le he dicho a la Esther. Los niños de los inconversos no están apartados para el Señor. Y un padre le puede entregar a su hijo al demonio y el demonio le puede poseer, no por su propia voluntad. De la misma manera que un hijo puede estar apartado para el Señor, y no porque el niño sea santo en el sentido de que esté practicando la santidad, sino porque el padre se lo ha entregado al Señor. Porque el padre es el que tiene la autoridad sobre sus hijos dada de parte de Dios aquí en la tierra. Pero ¿cómo puede un niño pecar, pastor? No está pecando. El padre le ha entregado a ese niño a Satanás en un pacto. Vale. Entonces Satanás ha tomado autoridad porque el padre se la ha dado, ya que Dios le ha dado al padre la autoridad de sus hijos. ¿De acuerdo? Nuestro hermano Noé Motos nos hace una pregunta y nos dice lo siguiente. ¿Existen los 5 ministerios hoy? Sí. Para ser sinceros y francos, hay una doctrina que dice que no existen los ministerios, pero siendo sinceros, no existe en toda la palabra de Dios, desde Mateo hasta Apocalipsis, ni un solo texto que diga que eso ha cesado. Y los únicos textos que hay, de los cuales hacen uso aquellos que creen que el ministerio ha terminado, están fuera de contexto, de texto, de historia, de pretexto y de todo, porque no tiene nada que ver con lo que están hablando. Lo que pasa es que es verdad, asusta tener un apóstol, un hombre que se mueve en milagros, sanidades y en muchas cosas, pues asusta. Asusta tener un profeta que vaya a una iglesia y que el Espíritu Santo le revele los corazones de la gente. Asusta tenerlo, por eso lo que nos asusta es mejor decir que no existe. De hecho, a los niños le decimos que los fantasmas no existen, a fin de que nos asusten. Y Yo creía, pastor, que el apóstol, es algo que he leído, que nos había enseñado, que para ser apóstol tenías que haber estado conviviendo con Jesús. Por lo menos ese era uno de los requisitos. Sí, bueno, era máximos. uno de los requisitos de los 12. Porque el Señor escogió a 12. ¿Por qué escogió a 12? Porque hay 12 tribus de Israel. De hecho, Jesús dijo: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otro de sus mandamientos que el Señor le dijo a los apóstoles es: por camino de samaritanos no entréis y en casa de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, cuando la gracia empezó, el Señor antes de irse dijo: primero Jerusalén, luego Judea, tercero Samaria, que son los mezclados, y al final lo último de la tierra. Por eso el apóstol Pablo dijo que el evangelio primeramente es para el judío, después para el griego. ¿Te das cuenta? Entonces, indudablemente, en los 12 que el Señor escogió, sí había una ley, era que tenía que haber visto al Señor. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo no vio al Señor y fue apóstol. Silas fue apóstol y no vio al Señor. Bernabé, Hechos 14:14, lo puedes leer. La Biblia dice que estaban predicando en Iconio y como no recibían el mensaje, dice, la mitad estaba dividida, unos con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Quién eran esos apóstoles? Con ese, plural, Bernabé y Pablo. Y Bernabé tampoco vio al Señor resucitado. Entonces, hay apóstoles del Cordero que son 12, está cerrado el cupo, no puede nadie habitar más ahí. Luego están apóstoles de la Iglesia, gente que levanta, que establece y que enseña no nueva doctrina, no existe nueva doctrina, como dijo Spurgeon. Si es nueva, no es verdadera, y si es verdad, no es nueva, porque la doctrina ya está escrita. Amén. Lo único que hace un apóstol es levantar ministerios,
levantar iglesias y adoctrinarlos con las doctrinas de los 12 apóstoles. ¿De acuerdo? Pero es apóstol en su función, en su llamado, pero sí existe, totalmente. No hay ni un solo verso en la Biblia. Yo amo mucho la palabra. Yo soy muy biblista. Biblista. El problema es el siguiente, ¿vale? Hoy en día existe lo que se suele llamar apostolitis aguda, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué dirías tú que necesita una persona para poder llamarse, por ejemplo, por decir algo específicamente? ¿Qué requisitos apóstol? debería reunir Exactamente. esa persona que autodefina, se Bueno, autoproclama? la verdad que un apóstol para mí debe de tener muchos años de trabajo, que se le haya acompañado muchas obras del Señor, de sanidades, de liberaciones, porque la Escritura lo muestra así, y sobre todo que haya habido muchas obras levantadas, muchas iglesias. Otros requisitos, que haya sufrido por Cristo, de acuerdo, que no lo haya tenido fácil, no que le hayan puesto una alfombra roja y un hotel de 5 estrellas, que haya sufrido, no por el mero hecho de sufrir, no estoy haciendo apología del sufrimiento, sino porque a causa de levantar la obra del Señor, pues ha habido enemigos, como el apóstol Pablo dijo, se me ha abierto una puerta grande en el Señor, pero hay muchos opositores. Entonces va a tener oposición, va a tener sufrimiento, y después van a tener muchos hijos espirituales. Un hombre humilde, no dado al pecado, al vino, no dado a estar fuera de la presencia del Señor, y sobre todo no dado al dinero. Si es dado al dinero, yo dudo que sea un hombre de Dios. Un hombre de Dios no piensa en dinero, un hombre de Dios piensa en almas y usa el dinero para extender el reino de Dios. Se me vienen a la cabeza muchos de los padres de los patriarcas de Filadelfia. Hombre, por ejemplo, el hermano Emiliano era un apóstol, el Ese hermano era- Jaime, el hermano ese Castro, y precisamente hombres que sufrieron, levantaron iglesias, adoctrinaron con la doctrina de los 12 apóstoles, sufrieron mucho por el Señor y no eran dados al dinero, no era al revés. Perdieron todo el dinero por el Señor. Claro. Castro era un hombre rico y lo perdió todo por amor al Señor. Qué bien, qué bien. Dice nuestro hermano Jonathan Fernández Jiménez, ¿qué opinas acerca del sexto ministerio que se ha levantado en este tiempo, el de buscador de falsos profetas? ¿Qué es y quién es un falso profeta? Para ti. Bueno, la verdad que de la misma manera que hay una apostolitis aguda, de que todo el mundo quiere ser apóstol y no todo el mundo lo es, también hoy la gente está buscando mucho quién es falso y quién no. Yo creo que debemos de tener cuidado, ¿de acuerdo? Hay que predicar la verdad, hay que estar en la Biblia y hay que denunciar las falsas doctrinas, porque la Biblia las denuncia. Pero creo que uno no puede estar obsesionado con eso, porque si tú te obsesionas con eso y solamente tú eres el verdadero, ¿quién sabe si lo único que haces es dar una apariencia de piedad para que todo sea filtrado a través de ti y ni siquiera quizá tú vives eso? Entonces, cuando uno es genuino de verdad, tiene su relación con Dios, cuando algo es falso, dice eso es falso, porque no está en la Biblia, y cuando algo es verdadero, dice eso es verdadero. Pero no se levanta con legañas, sin haberse lavado la cara y sin haber orado para buscar lo falso. Por favor. La Biblia dice, de mañana me levantaré y buscaré al Señor, que Él es la verdad. Muy bien. Bueno, pues por cambiar un poquito así del tema, porque se está tocando temas, apostasía, qué significa la maldición generacional. Yo en esta noche, pues te voy a hacer, pastor, que te mojes en el tema. A ver. Y quisiera preguntarte, bajo tu punto de vista, ¿vale? ¿Qué es lo que, bajo tu punto de vista, falta a lo que es el pueblo de Dios, al pueblo cristiano? Bueno, al pueblo cristiano le falta, número 1, conocimiento bíblico. Número 2, Oración. relación con el Espíritu Santo, para que ese conocimiento bíblico no sea como la estatua de Nabucodonosor, que tenía una cabeza de oro y pecho de plata, lo cual dice que sabía mucho pero sentía poco. Entonces, porque era de plata, no tenía sentimientos. Entonces necesitamos una iglesia que busque la Biblia, que lea mucho la palabra del Señor, con la intención de conocer a Dios, no de saber, sino de conocer. No es lo mismo saber que conocer. ¿De acuerdo? Entonces, leer la Biblia para conocer al Señor. Y que la iglesia viva la Biblia. Cuando viva la Biblia va a vivir a Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y creo que también, hablando de una tercera cosa, necesita compromiso. Necesitan que se tomen a Dios en serio. Cuando se tomen a Dios en serio, las cosas van a funcionar. Tú sueles decir, a ver si no es así, me corriges porque más o menos no me suelo acordar,
de que una relación sin intimidad o algo así, una relación sin algo así Dije que se... hace poco predicando que prohibiciones sin relación producen rebelión. Eso es. ¿Por qué? Porque claro, no puedes obedecer a quien no amas, solo amas con quien te relacionas. Entonces, si te relacionas con el Señor, sus mandamientos, que son prohibiciones, pues son no tocarás, no hablarás, es verdad, la Biblia está llena de eso. Decir que Dios no prohíbe es mentira, Dios prohíbe muchas cosas. Pero aquellas cosas que Él prohíbe serán para ti un beneficio y un deleite cumplirlas cuando tienes relación con tu Dios. Porque solo amas con lo que te relacionas. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, sí suele haber. Hay una pregunta que ya... Solo hay unas cuantas. Hay bastantes. Entonces, a ver, una que haya por aquí. Porque había una pregunta que era esa de qué era la carencia de la Iglesia en el siglo XXI, pero ya está respondida. Entonces, vamos a ver, porque me he ido muy arriba y hay que bajar. Hay una, a ver, Venga, aprovechar, que queda poco tiempo, hermanos. Queda Si poco tenéis tiempo. ¿Tenéis alguna duda? había una que decía de que un hombre que entra en apostasía, supuestamente, como has dicho tú, el Espíritu Santo se marcha. ¿Ese hombre puede arrepentirse y el Espíritu Santo puede volver a entrar en él? ¿O ya no hay posibilidad? Bueno, de ahí te voy a contestar. Hay dos formas teológicas de creer eso. Una es el arminianismo reformado. El arminianismo reformado cree que no hay posibilidad de volver. Se agarran a Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Que no puede volver, porque dice la Biblia que una vez que ha sido apartado del Señor, pues dicen, no hay oportunidad de arrepentimiento. El arminianismo reformado cree que no. El arminianismo wesleyano cree que sí. Hay que tener cuidado. Solamente decir que Arminio creía que no. Y Arminio era un teólogo holandés de lo más profundo que ha habido en la historia de la Iglesia. De lo más profundo. Primero fue calvinista, después él sacó el arminianismo. Y bueno, hay que tener cuidado, porque si un teólogo de esa talla dice que no, pues es mejor que permanezcas en el Señor por si acaso. A ver, estoy buscando una pregunta de nuestro hermano Paco Pisa, que me había dicho que me la había saltado y la estoy buscando, pero no la encuentro. Sí, Perdóname, sí, perdóname, hermano Paco, y si no te importa podrías volver a preguntarla, porque la estoy buscando y no la encuentro. A ver. Ay, no sé, es que ahora mismo no hay... Mientras voy a hacer una, ¿vale? Sí. Ayer Sí, estuvimos- perdón, a ver. ¿Hay una llamada? Vale. Vale, bien. Perfecto. Vamos a atender la llamada. Mira las llamadas, claro. Buenas noches. Hola, estamos atendiendo la llamada. Ahora. Hola. Hola, buenas noches, Dios los bendiga. Igualmente, ¿con quién hablamos? Soy la Chelo. ¡Ah! Chelo. Chelo. Tú eres, ¿Verdad, eres del hombre? programa de oradores del equipo, Chelo. Tienes que estar aquí también. Pero bueno, os estoy escuchando, ¿vale? Y está haciendo un programa muy bonito. Enhorabuena. Gracias, Chelo. A ver, yo tengo también mi pregunta. Con cuidado, Chelo, con cuidado. A ver, yo quiero que nos expliques, o que bueno, que me expliques también a mí y a la audiencia, si la fe, mi pregunta va sobre la fe que es un don de Dios o es un fruto del Espíritu. Bueno, es que en la Biblia hay muchas clases de fe. En la Biblia. La fe significa pistis en griego, que es confianza o fidelidad. Entonces, la Biblia muestra que la fe es un don de Dios. Pero ese don Dios no lo tiene reservado para unos cuantos, sino que ese don es dado cuando se predica la palabra. O sea que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces es una fe que el Señor da a todos aquellos que escuchen la palabra. Si no escuchas la palabra, pues no hay esa fe salvífica, ya que esa fe salvífica nace solamente y es recibida por la palabra del Señor. Por eso dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 y versículo 4, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Por qué hizo esa pregunta? Porque si no hay predicación, no hay fe salvadora. Si no hay fe salvadora, pues no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Entonces la fe es un don dada por Dios a todo el que escuche la palabra del Señor. Y tiene que hacer uso de esa fe y agarrarse a Cristo por medio de esa fe para recibir la salvación. Vale, entonces las personas que me dicen sí, todo eso está muy bien, pero a mí me gustaría
palabra y predicar la palabra de Dios. Claro, que crea, se le predica, esa es la verdad, debes de creerlo. Si no lo crees, la Biblia dice que el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Es que no hay nada más. Vale, pues nada más. Eso es todo. Por hoy, eso es todo por hoy. Vale, Chelo. Un placer que nos hayas llamado. Hasta luego. Hasta luego. Qué bien. A ver, nuestro hermano Paco Pisa acaba de ponerme otra vez la pregunta. Perdóname de verdad porque te haya hecho de poner otra vez, hermano. Me pregunta de que si el lago de fuego es literal o es simbólico. Mira, para mí el lago de fuego es literal. Claro, no es simbólico. El lago de fuego es literal. Es un lago que el Señor ha creado, que es la muerte segunda, es la separación del hombre eternamente con Dios. Es la separación del hombre con Dios eternamente para siempre. Fuego literal, para mí también hay fuego literal, ¿de acuerdo? Creo que también hay grados de castigo, pero para mí hay fuego literal, ya que el griego da oportunidad a decir que el fuego es literal. Y claro, el hombre que no reciba al Señor será tirado al lago de fuego, lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 y 21. El hombre que no reciba al Señor será lanzado al lago de fuego. El que no esté escrito su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. No es simbólico, es algo real, en vivo y en directo. A ver, también tengo aquí varias preguntas. A ver, una de ellas, que yo creo que siempre, de nuestro hermano Juan Carlos Gavarre Jiménez, que yo creo que siempre ha sido la eterna pregunta que todos los cristianos nos hemos hecho. Dice, para ti, pastor, ¿pudo tener Cristo concupiscencia en su estado de carne? Lo hablábamos anoche en tu Sí. casa. Bueno, mira, Tenemos un debate sobre eso. quiero que me escuchen bien esto, ¿vale? Para que no haya malas Venga, interpretaciones. A ver, la palabra concupiscencia en la Biblia tiene un sentido negativo, pero si nos vamos a su raíz, significa en griego epitumea. Y epitumea en la Biblia significa deseo ardiente. Te voy a poner un ejemplo. Santiago capítulo 1 dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte del Señor, porque él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí la palabra concupiscencia en griego es de esta manera. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte del Señor, sino que cada uno es tentado cuando de su propia epitumea. ¿Cómo la han traducido esa epitumea en español? Deseo, ¿no? En verdad en griego es deseo, pero ¿cómo han traducido esa palabra deseo? Deseo de pecar. Concupiscencia. La han traducido como concupiscencia. Pero por ejemplo, Lucas capítulo 16. Está Jesús con sus discípulos y van a tomar la Santa Cena. Y dice Jesús, ¿cuánto he deseado con ustedes beber esta copa? La palabra en griego para deseo en la boca de Jesús es la misma que para deseo de Santiago. Epitumea. Jesucristo dijo, ¿cuánto epitumea con ustedes esta cena? Santiago dice, nadie diga que es tentado de parte del Señor, sino que cada uno es tentado cuando de su propio epitumea. Entonces vamos a ver, si Jesús dice, ¿cuánto epitumea con ustedes? Y Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propio epitumea, quiere decir que Jesús también tenía epitumea, tenía concupiscencia. Pero, aquí va. La concupiscencia en la Biblia tiene un sentido negativo, aunque es la palabra epitumea, pues la misma que para deseo. ¿Por qué han hecho esta diferencia? Para diferenciar entre deseos buenos, como el que tenía Jesús, y deseos malos, como el que tenía el hombre pecador de Santiago capítulo 1. Por lo tanto, Jesús tenía deseos, pero esos deseos siempre estaban inclinados a hacer la voluntad de Dios. No eran deseos malos, no estaban manchados por el pecado original, ya que él nació del Espíritu Santo, no tenía naturaleza pecadora y adámica, él tenía naturaleza humana y además era santa. Por lo tanto, él no tenía esa concupiscencia negativa, esos deseos negativos. Tenía deseos positivos de hacer la voluntad de Dios. De hecho, él dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Nosotros sí tenemos deseos negativos y sí tenemos concupiscencia. O sea que él no tenía deseos Vale. pecaminosos. No. Entonces, de alguna manera, si está mal formular la pregunta en cuanto a la concupiscencia, pero sí nos aclaras a muchos, por ejemplo, que él no tenía deseos de pecar. No. No los tenía. No. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Porque no le nacían. Él No, 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 fue no. engendrado de manera ordinaria. No tenía pecado No, original. no había pecado original ni naturaleza pecadora. Entonces él no tenía deseos, por ejemplo, de robar. No. Te voy a decir el por qué Ni no tenía ese- envidia, por ejemplo. No, no, tenía no. necesidades humanas, frío, tenía Sí, hambre, por el cuerpo tenía... humano. Efectivamente. Pero no nacían
de deseos de No, pecar. ¿por qué eso? Mira, todos los deseos del hombre nacen de su naturaleza. ¿Por qué desea el león la carne? Porque su naturaleza es carnívoro. ¿Por qué desea el buey los pastos? Porque su naturaleza es Herbívora. herbívora. Entonces, ¿por qué Cristo no deseaba el mal? Porque su naturaleza era buena y entonces deseaba solamente lo bueno. En su naturaleza estaban incluidos sus deseos. ¿Por qué el hombre desea el mal? Porque tiene una naturaleza pecadora. Muy bien. No hay más. Jesús no la tenía. No la Yo tenía. creo que es más fácil que decir que concupiscencia y grandes historias que Jesús no tenía carne, tal cual. Jesús no tenía Jesús no. la parte caída del hombre. Del hombre no la Es tenía. lo que él no tenía. Pero sí tenía deseos buenos. ¿Qué es lo que significa la palabra concupiscencia? ¿De acuerdo? Vale, a ver, aquí hay otro hermano, Gillo Carmona Cortés. Pregunta, partiendo de este versículo, ¿cómo es que muere de hambre en África la gente aun habiendo recibido a Cristo? Se basa en el versículo de Lucas 12:24. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? A partir de ese versículo te pregunta por qué hay gente que muere de hambre en África o habiendo recibido a Cristo. Bueno, en África, te voy a decir, yo he estado en África y no todo el mundo muere de hambre, ¿eh? Y no todos los cristianos mueren de hambre, hay mucha gente muy rica allí. ¿Cristianos que mueran de hambre? Bueno, mira, hay 3 clases de sufrimiento en la Biblia. Uno es causado por la vida, porque la Biblia dice en Romanos que Dios entregó al mundo a vanidad, a deterioro, a muerte, y va incluido el cristiano ahí hasta la venida del Señor. Luego hay sufrimiento por causa del hombre que peca y Dios permite, Dios envía el sufrimiento a sus hijos para que se arrepientan. Y luego hay un sufrimiento también satánico, indudablemente. Pero luego hay un sufrimiento que es el sufrimiento por causa del reino de Dios. Eso ya es diferente. Además es un sufrimiento que la Biblia dice que es un privilegio para los hijos de Dios. Dios no quiere que sus hijos sufran por sufrir. Siempre hay una causa. Una de ellas es por el reino de Dios. Eso es un don de Dios. Es difícil aceptarlo, pero así la Biblia lo dice. Qué fuerte eso. Y yo creo que ya vamos a tener la última pregunta, por lo menos de aquí de Facebook, y luego ya seguimos preguntando lo que es la zona de aquí de radio. Nuestro hermano Gabriel Navarro pregunta, ¿estamos viviendo los últimos tiempos o es una frase demasiado recurrida? Saludos a todos y enhorabuena por el programa. Bueno, la verdad que sí, estamos viviendo los últimos tiempos. Es verdad que se ha dicho mucho y ya parece como que es una frase muy recurrida, como ha dicho el hermano, pero sí, no, estamos en los últimos tiempos. Hay que tomarse muy en serio esto, muy en serio. Estamos en los últimos tiempos y el Señor está pronto al venir. Esa es la pura verdad. Hay que estar muy cerquita del Señor, viviendo alerta de las asechanzas del enemigo y velando en oración, como dice la Escritura. Amén. ¿Podemos ser la generación de la que habla Daniel? Yo creo que somos la última generación. Creo, pero claro, no puedo afirmar, porque solamente el Señor lo sabe. ¿Hay una llamada? Hay una llamada. Ya está dentro. Buenas noches. Hola. Hola, ¿quién es? Ramón, ¿de dónde? Ah, Ramón, el Señor te bendiga mucho. Gracias, Ramón. Lo que estuvimos hablando ayer, vamos. Bueno, de parte del Señor hubo predicación, de parte de la mujer hubo tentación. Ambas cosas hay. En ese capítulo hay ambas. Vamos a ver, Ramón, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si me voy a poner yo de ejemplo que soy tu pastor y no pasa nada, ¿vale? Si tú te encuentras con mi mujer Rebeca y tú que eres un hombre apuesto y guapo, le dices tú a mi mujer, llama a tu marido, y ella te dice a solas, estáis a solas a las 8 de la tarde,
en un pozo que ya no pasa nadie, te dice ella, no tengo marido. ¿Qué puedo hacerla yo si yo me entero que ella ha dicho que no tiene marido teniendo? Pues bueno, tengo muchas opciones, pero no voy a decir ahora lo que yo podría hacer, porque sería muy agresivo. Pues te estaría tirando los tejos. Es lo mismo que hizo la samaritana. Llama a tu marido y dice, no tengo marido, pero el Señor, que era santo y no se dejaba seducir por nada, dijo, bien has dicho, porque 5 tenías y el que ahora tienes estás a punto de divorciarte de él. Por lo tanto, era una tentación, pero de parte del Señor era una predicación para su alma. Tanto que al final venció la tentación que la mujer tenía, la predicación del Señor Jesús, y ella se convirtió en la primera evangelista, ya que fue a Samaria y se tiró 2 días el Señor allí a causa de la predicación de la mujer, predicando el Señor a los samaritanos. Y los samaritanos dijeron, ya no solo creemos por tu palabra, ahora creemos que Jesús, el Cristo, es el Salvador del mundo. Amén. Amén. Apúntate un 10, de verdad, pastor. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Que amigo. Dios te bendiga y que Dios os bendiga a todos. Gracias, Ramón. Igualmente, un abrazo. Chao. Pues por aquí desde el perfil no hay más preguntas. No sé si desde el perfil de la iglesia hay más preguntas o... A mí me está preguntando por privado, a través de WhatsApp, Sara, me dice, mi mujer Sara, me dice, si Dios es omnipotente y soberano, ¿por qué consintió crear a Satanás si sabía que se iba a rebelar e iba a arrastrar a muchas personas a pecar? Bueno, lo único que yo puedo decir ahí, la Biblia dice en Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen al Señor. Vamos a tener 2 opciones de preguntas, ¿vale? Una de ellas es, el Señor creó a ángeles con libre albedrío para rebelarse. Indudablemente, si no hubiera sido Satanás, vamos a creer que hubiera podido ser otro. Viendo Dios esa posibilidad, decidió crear un ser angelical, perfecto, y que se iba a revelar. La segunda posibilidad, y se reveló porque tiene libre albedrío. La segunda posibilidad, Dios sabía que se iba a revelar y lo creó. Por lo tanto, entraba dentro del plan de Dios que se revelara. Es lo único que podemos pensar, pero la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, es mejor ya no comentar más. Yo, mi punto de vista es que Dios tiene que dar esa oportunidad. A ver, que te rebeles y luego no te rebelas, pero no se sabe, tienes que crecer y dar el fruto. Entonces, Eso solamente se sabrá en la eternidad. nos tiene que dar esa oportunidad. Puede ser que Dios lo creó, o se iba a revelar otro, iba a haber una rebelión y Dios decidió hacerlo porque de su voluntad dice la Biblia que Él crea las cosas porque Él quiere, o que formara parte de su plan. Pues sí, la cruz, antes de que Dios dijera sea la luz, Dios dijo sea la cruz. La cruz no es un plan B, es el plan principal de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues yo creo que en esta noche estáis secando a mi pastor. Como bien han dicho, creo que no os ha dejado ni una sola pregunta, has podido responder a todas, pero yo creo que ya va a ser de las penúltimas preguntas. Y hay gente que está conectada en Facebook, está oyendo la radio, hay gente que conoce a Dios, pero hay gente que no conoce a Dios. Entonces yo quisiera que antes de que cortáramos el programa, podrías mostrar cómo es tu Salvador, cómo es tu Dios, tanto a la gente que es cristiana como a la que no, para que todo radio oyente oiga lo que es nuestro Señor, lo que es nuestro Salvador. Amén. Bueno, Jesús es el Hijo de Dios y no hay otro como Él en todo el universo. Es la única persona en todo el universo que puede llenar el universo con su ser. Jesucristo, el Hijo de Dios, el perfecto Dios para el hombre y el perfecto hombre para Dios, murió en una cruz para salvarte, para llevar tus pecados, para cargar la ira de Dios que tú merecías, y que si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús, Jesucristo es un perfecto Salvador. Alguien que se merece tu adoración, alguien que se merece toda tu atención, alguien que se merece que le des la vida, ya que Él la dio por ti. Yo te animo, radio oyente, por Facebook y por muchos lugares que todos nos están viendo y escuchando, por favor, yo te suplico, como embajador de Dios, entrégale tu vida al Señor Jesús. Él es un perfecto Salvador. Antes de terminar estas preguntas, le vamos a cantar una alabanza a nuestro Señor, y todos aquellos que están en Facebook pues también pueden adorar al Señor. Nuestro hermano Enrique va a cantarle al Señor la alabanza que él sienta de parte del Señor.
Antes de nada, pedir perdón a todos los que nos están viendo, porque ahora parece que han empezado a preguntar más, pero como hemos dicho de llegar al final del Dejamos programa... una para el final, ¿eh? Sí, no, Una de no, Facebook. sí, podemos seguir alguna más, pero... Sí, ¿no? pero Primero la alabanza y Hay que luego alabanzar. después, si quieren, pues seguimos. Bueno, en esta noche, ya que nos dan la oportunidad de poder llegar hasta ti, el pastor ha dicho de que te estaba presentando al Señor, a nuestro Dios. Me gustaría decirte en esta noche que si tú no tienes una relación con Jesús, sé que desde mi perfil hay gente que nos está viendo que no es cristiana, que no baja a la iglesia. Yo no sé si nos están oyendo en la radio o de los demás perfiles que estamos haciendo este programa, hay alguien que necesite un encuentro con Jesús. Me gustaría hacerte una invitación en esta noche y es que le entregues tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Invítale a tu morada. Él quiere terminar con todo tu dolor. Él sabe todos tus problemas y todo lo que has llorado. Aleluya. Invítale a entrar, no pierdas la ocasión. Oh, Cristo está a la puerta y llama. Pídele oración, tu vida llenará. No pierdas la ocasión. Oh, Cristo quiere cambiar todo tu ser. Tu vida llenará de gozo, amor y paz. No pierdas la ocasión. Oh, Jesús te ama. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Jesús te ama. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Está aquí Dios. la presencia de nuestro Padre. Amén. La verdad es que sí. Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? Aquí tenemos una pregunta que ya... Hay dos preguntas, ¿vale? Tú eliges si respondemos las dos, una, la que quieras. Pero hay una de nuestro hermano Luis González de Getafe, a partir de la pregunta han empezado muchos que por favor la respondas, Y la pregunta es, a ver si la vuelvo a encontrar ahora, es la siguiente. ¿Realmente el Padre abandonó a Jesús en la cruz? Está fuerte. Sí, bueno, mira, sé que hubo un debate tiempo atrás que participaba el hermano de Getafe y también mi hermano Adán. Creo que mi hermano Adán respondió muy bien esa pregunta. Y no me acuerdo que respondió bien mi hermano, pero de todas las respuestas que yo vi, la de mi hermano Adán fue la más bíblica y la que más usó de conocimiento bíblico, aunque no me acuerdo realmente cuál era. Pero yo voy a dar la respuesta a la que yo creo. Creo que hubo una separación en la Trinidad. Uno puede decir, ¿y cómo es posible? Bueno, te voy a decir, ¿y cómo es posible que Dios se haga hombre? Pues no lo sé, pero lo hizo. Entonces, ¿cómo es posible que se separara? No lo sé. Muchos dicen que Él no dijo por qué me has abandonado, sino el para qué. Hablando de un propósito. En griego eso no da la posibilidad. He estudiado eso y los hombres que conocen bien griego dicen que no cabe la posibilidad de que dijera eso. Lo que dijo es, ¿por qué me has abandonado? De hecho, él estaba citando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Entonces hubo una separación literalmente, el Padre se separó de él. De hecho, mira, la Biblia dice en Tesalonicenses capítulo 2, que cuando el Hijo de Dios venga, dice la Biblia, para aquellos que no se arrepintieron, dice, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Y eso es lo que pasó con Jesús. Jesús sufrió lo que el pecador debía de sufrir. ¿Qué es lo que va a sufrir el pecador? Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y eso es lo que fue excluido Jesucristo. Fue excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Que eso es precisamente que él, esa petición que le dijo, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese, bueno, esa gloria que el Señor le hizo que abandonara a Jesús en la cruz. Literalmente hubo un abandono de parte de Dios, que eso es lo que sufrirá el pecador en la muerte segunda, y eso es lo que sufrió Jesús. Jesús sufrió el lago de fuego, lo que el pecador va a sufrir, la separación de Dios. Yo también siempre he pensado que se separaron. Y si le sirve al hermano Luis mi respuesta, yo siempre lo he creído, y además por la siguiente manera, y es porque fue momentos antes de expirar, y en ese momento Jesús llevaba todo el pecado de la humanidad. Y yo creo que no podía estar junto a Dios con el cuerpo de Jesús y asimismo llevar todo el pecado de la humanidad. Es que eso sería incompatible, que Dios mismo albergase pecado. Entonces por eso se separó, dejó de ser Jesús, o sea, Dios se separó del cuerpo de Jesús, porque no podía estar el pecado igual con Dios. Y momentos, o sea, a los instantes expiró, porque yo creo que ahí ya era hombre y ahí sí podía pecar. No, pero no. Puede ser. No. El Señor nunca dejó de ser Dios. Ahora, lo que Dios Padre sí abandonó fue la humanidad de Jesús, no la divinidad del Señor. Aunque Dios fue hecho hombre, pero sí podemos hacer, en la Biblia hay una clara distinción entre la naturaleza humana y la divina. Por ejemplo, naturalmente Jesús dijo que él no sabía el tiempo de su venida. ¿Cómo no lo sabe? En su naturaleza humana. Porque la divina sí, claro que la sabe. Entonces, esas respuestas, todas esas respuestas de cómo Jesús preguntaba sabiéndolo todo, cómo Jesús no sabía el día de la venida siendo Dios. Entonces se traza desde las dos naturalezas, la humana y la divina. Lo que el Padre abandonó fue la humanidad de Jesús. ¿De acuerdo? Aunque Dios se hizo hombre, por lo tanto podemos decir Dios murió, pero murió en su parte humana, no la divina, porque la divina no podía morir. Por lo tanto, también en la parte humana de Dios, la parte humana de Dios en la que fue abandonada por Dios Padre, y sufrió lo que el ser humano sufrirá cuando Dios lo abandone literalmente. Pero nunca dejó de ser Dios. ¿De acuerdo? Pues en principio ahora ya, como te digo, están empezando otra vez a preguntar, pero como te digo, si quieres lo dejamos sí, a ver, aquí. Alguna más, venga. Vamos a ver, aquí hay una de nuestro hermano Antonio, supongo porque el perfil es otro, Antonio Fernández, dice: buenas noches, una pregunta. Si Dios no aceptaba en la ley mosaica sacrificios humanos de ningún tipo, ¿cómo sí aceptó el sacrificio redentor de Cristo? Claro. Bueno, la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que el Señor no aceptaba era sacrificios humanos, porque que el hombre entregara a sus hijos a Dios. Eso nunca lo pidió el Señor. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que el Señor sí exigió es que el pecador muriera. Y que para que el pecador muriera, el Señor siempre encontró una víctima perfecta, que era el cordero. Pero claro, date cuenta que no eran los corderos los que habían pecado, eran los seres humanos. Por lo tanto, el Señor exigía también una vida humana. Y lo que me hace mucho bien a mí es que no fue un hombre cualquiera quien se entregó. Fue el mismo Dios hecho hombre. Amén. Quien se entregó en la cruz. Por lo tanto, no le podemos decir a Dios: ¿cómo es posible que Jesús se entregara en la cruz? Y te diría Dios: ¿y quién eres tú para decir lo que yo tengo que hacer con mi vida? Ya que Jesús soy yo. ¿Lo entiendes? Fue Dios mismo quien se entregó en la cruz. No entregó a cualquiera. Eso estaría, pues, quizá injusto. Se entregó Él mismo para salvarte a ti. Entonces es una obra de redención y de amor. No tiene nada que ver con aquellos sacrificios que el Señor prohibió. No tienen nada que ver el uno con el otro. Lo uno es injusticia, lo otro es redención de amor por parte de Dios. Y otra, ya creo, de nuestro hermano Rafa Borja, que el pobre me está dando queja, me está diciendo que me he saltado su pregunta. No, hermano, lo que pasa es que como hay tantos comentarios, pues no me da tiempo. Ramón, no te saltes la pregunta de Borja, hombre.
Dice, Pedro, ¿por qué no se manifiestan los demonios en las iglesias? Hermano, vamos a ver. Se han ido todos. Se han ido. No, vamos a ver. Hermano, sinceramente, me hago yo también esa pregunta. Creo que la iglesia necesita más orar y ayunar. Entiendo lo que es la doctrina de la gracia, y no quiero... yo creo que seré uno de los jóvenes en Filadelfia que ha salido por España predicando la doctrina de la gracia. Creo que seré el primero de los que han salido predicando la gracia tal y como está en la Biblia. La entiendo perfectamente. Mis primeros mensajes por toda España, los hermanos lo pueden hablar, todos eran de gracia. Es más, lo que se me da mejor hablar es de la gracia. Pero cuando digo de ayunar y orar, no estoy hablando de obras, estoy hablando de vivir en el Espíritu tal y como la Biblia lo habla. Y creo que en un ambiente así, donde hay santidad, los demonios no pueden aguantar y se manifiestan. Hay mucho pecado en las iglesias, hermano. Hay muchísimo, no te puedes imaginar. Hay muchísimo pecado, mucha falta de perdón, mucha tirantez, mucha división. Y los demonios son como las moscas. Las moscas viven de cosas muy raras y los demonios también. Por lo tanto, donde hay santidad, pues allí no pueden estar. Y creo que es falta de santidad progresiva. Que conozco la posicional y entiendo la gracia de Dios. No es ley lo que estoy hablando. Es crecer en la gracia de Dios, en santificación conforme a la imagen de Cristo. Los demonios no aguantan cuando ven a Cristo reflejado en el carácter de la iglesia. Pero lamentablemente el carácter de Cristo en la iglesia hoy está muy ausente. Qué fuerte. Amén. Pastor, son las Sí. 12:55 minutos. Has respondido más de 25 o 30 preguntas por lo menos. ¿A cuál de ellas más difícil? Y todas con una exactitud, la verdad, que nos ha dejado a nosotros que estamos aquí, como a los radioyentes que están en casa, como a los que están a través de Facebook, a los hermanos que están viéndonos a través del directo de Facebook, nos ha dejado boquiabiertos. Gracias. Yo no sé si tú quieres que cortemos o continuamos. Bueno, la hora es avanzada. Sí, la hora es avanzada. Solamente anunciar que todos los miércoles, ¿hoy es miércoles? El miércoles. Pues todos los miércoles vamos a tener estas tertulias Qué bonito. Amén. y estos programas que Facebook Vamos a arruinar a se prepara. Telecinco, pastor. El programa de la voz no lo va a ver nadie. ¿Hoy es la voz? Hoy en la voz. Bueno, estamos aquí como si fuera Sálvame, así Pues que manda la voz que- bastante tenemos de audiencia siendo la voz. Por eso, vamos Anda a que arruinar no. a Bueno, Telecinco. no sabemos si cambiaremos de día, pero sí diremos que cuadraremos nosotros el día que bien nos venga y desde aquí vamos a tener siempre un día a la semana tertulia de preguntas bíblicas que se pueden hacer y humildemente contestaremos pues las que sepamos. Que el Señor bendiga a todos los que han estado en Facebook viéndonos, que el Señor bendiga a todos los que nos han escuchado por internet o por la radio, que el Señor bendiga a la iglesia de Aranjuez, a toda la iglesia de Aranjuez, tanto hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños y niñas, viudos y viudas. Que el Señor los bendiga a todos y que el Señor bendiga a Rubio, a Ramón, a Adolfo, a Rebeca, a Alba, a Quique y que me bendiga también a mí el Señor. Amén. Despediros cada uno de Amén. los hermanos. Saludos a mi hermano que me está oyendo, que no me va a matar. Un saludo, Enrique. Yo Yo también os quiero mando un saludar. saludo, ¿vale? Y quiero hacer una promesa que no canto más, ¿vale? Por amor al pueblo y a las almas. Yo también quiero saludar a mis padres, a mis hermanos y a la Nazaret, que si no me matan. Un beso. Amén. Yo quiero saludar a mi Daniela y a mi José Manuel, a mi Tote, que están despiertos todavía escuchándonos. Amén. Vale. Yo quiero saludar a mi abuelo Pedro, a mi abuela Mondi, quiero saludar a mi padre Ramón, a mi madre Maruja, a mis suegros que se van de Palma de Mallorca de responsables. Quiero saludar a mi Rebeca, a mi compañera, a mi Rebequita, a mi niña, a mi Malasé, mi niño. Ay, qué bien, hermano. Quiero saludar también a la hermana Belén, que me ha dicho que la salude, que si no nos va a matar. Hola Belén, te quiero. Y bueno, pues quiero saludar a todos. Un abrazo y que el Señor os bendiga. Saludar también a todos los que nos han escuchado también de la iglesia de Aranjuez, que han sido Sí, muchos, todos. y a mis tíos de Benidorm también. Saludos. Y yo quiero mandar un saludo también para todos los que estaban en... Te toca, tío. Quiero mandar un saludo a todos los que estaban en el Facebook. Perdón a todas las preguntas que se han quedado en el tintero. Solamente digo que me ha mandado un recado tu hermano Ramón diciendo que ha respondido muy bien a todas las preguntas, pero no sabes cómo hacer una paella. Me ha dicho que digas, yo te lo digo. Y yo, Ramón, yo ya he cumplido, ¿vale? Así que un saludo a todos y que Dios os bendiga mucho. Un abrazo para todos. Adolfo.
Venga. Chao.